Gracias, Honduras, por acompañarnos en un programa más de A Fondo que transmitimos a través de Canal 20, canal del Congreso Nacional. Como todos los lunes y como todas las noches tenemos invitados especiales. Hoy estoy acompañada por una talentosa mujer hondureña que ha marcado y que ha dejado huella dentro de la política hondureña. Hoy vamos a conocer su vida, sus éxitos, en su profesión también, porque sabemos que es doctora, así que me place saludar a la diputada Johanna Bermúdez. Diputada, gracias por acompañarnos en esta hora, por abrirnos también parte de su vida en esta amena plática que vamos a tener. Licenciada Tenorio, gracias, pueblo hondureño, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y desde luego gracias a Dios por darme siempre esta oportunidad de poderme comunicar con el pueblo hondureño, ¿verdad? Para dar inicio a esta entrevista, diputada, ¿quién es Johanna Bermúdez? Bueno, ¿quién es Johanna Bermúdez? Creo que para definirme en una palabra puedo decir que es una mujer guerrera, una mujer emprendedora, una mujer disciplinada, una mujer soñadora y una mujer que cree que cuando nos proponemos algo, siempre en la mano de Dios podemos alcanzar nuestro sueño. Yo nací en un pueblo muy humilde, pueblo a quien amo y siempre desde mis posibilidades apoyo. Santa Rosa de Aguán es un pueblo que fue quizás el pueblo más afectado por el huracán Mitch, lo cual lo ocasionó que gran parte de nuestros hermanos fallecieran y actualmente solo ha quedado una pequeña población porque por el tema de la movilidad y el impacto del cambio climático más todo lo que dejó el Mitch ha ocasionado que gran parte de la población se mueva. Ahí hice parte de mi primaria, luego por razones... ¿En qué departamento queda ubicado? Santa Rosa de Aguán, en Colón. Colón, sí. Luego por razones familiares, mis padres se divorciaron. Obviamente que mi madre se vio obligada a emigrar con 6 hipotes a la ciudad de La Ceiba. Ahí terminamos nuestra secundaria. Imagínese usted una mujer, madre de 6 hipotes, emigrar de un pueblo a una ciudad, todo lo que eso implica, ¿verdad? Entre el desempleo y la falta de apoyo, lo cual ocasionó que de alguna manera estuviéramos incluso expuestos a riesgo social. Mi mami, en el medio del desempleo, nosotros vivíamos en una zona en La Ceiba, en la colonia Bellavista, que en aquel entonces en la colonia Bellavista era una zona, como decir la zona roja, pues decir aquí, que era como la zona roja de La Ceiba, ¿verdad? Entonces cerca había muchas casas de citas. Entonces nosotros vivíamos unas cuarterías ahí cerca que era de un familiar. Y entonces en el día mi mami le lavaba la ropa a las muchachas del lugar de citas y nosotros hacíamos algunos mandados, ¿verdad? Y ahí, así nos fuimos mientras ustedes estudiaban. Mientras nosotros estudiábamos en la mañana en una escuela pública, en la escuela Augusto C. Cuello, en Barrio Inglés, ¿verdad? Que la escuela quedaba también distante. Lo que aprendimos creo que hacer actividad física, porque caminar todos los días, 1 hora de ida, 1 hora de regreso, es agotador, pero gracias al Señor logramos avanzar. ¿Y perdieron la comunicación con su papá? Pues fíjese que mi papá como en eso ya hizo otro hogar y la verdad es que lamentablemente cuando los padres se fraccionan debería ser una separación únicamente con la pareja en todo caso, pero cuando los padres se fraccionan también nos llevan en cuenta a los hijos, ¿verdad? Obviamente que en medio de la balacera, como digo yo, también nos fuimos nosotros, entonces obviamente la comunicación ya no fue tan fluida con mi papá, así todo. ¿Qué es lo que más recuerda Johanna Bermúdez de su niñez? Los llantos de mi madre, violencia doméstica, ¿verdad? Los llantos de mi madre, los llantos es lo que más recuerdo, los llantos de mi mami. Si usted me pregunta qué recuerdo de la niñez, los llantos de mi mami, o sea, la violencia doméstica. Creo que fue una cosa que realmente nos marcó, ¿verdad? Y obviamente después de tanto la pobre mujer dijo hasta aquí, ¿verdad? Y mami huyó con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo han podido superar esa etapa? Fíjese que primero creo con Dios en primer lugar. Mi mami es una mujer extremadamente noble. Mi mami es una mujer que nunca nos habló mal de mi papá. Nunca. Esa señora, y nosotros vivimos la viva cruda de la violencia, esa señora nunca nos habló mal de mi papá. Y ella siempre, cuando mi papá no vivía en La Ceiba, pero cuando de alguna manera se daba cuenta que él andaba, siempre nos mandaba a buscarlo, ¿verdad? Creo que mi mami, el hecho de que mi mami
creo que encontró como la paz en Dios, creo yo, ¿verdad? Que al final ella miró eso como una etapa de su vida y la separación, ella sintió como que se había liberado, ¿verdad? Y en la medida que poco a poco fuimos creciendo en medio de las dificultades, creo que Dios ha vivido más en nuestros corazones que otra cosa. Mi papá, por lo menos nosotros los hermanos, le hemos servido hasta donde Dios nos ha dado la oportunidad de servirlo, y al final también es un legado también que dejamos a nuestros hijos, ¿verdad? Porque quieras de su abuelo, pues, digamos. ¿Cómo deciden emigrar a Tegucigalpa o cómo surge todo este proceso, vivir en Ceiba y luego estar aquí en Tegucigalpa? Bueno, es que después me gradué, miren, me gradué en Ceiba, sí, la alcaldía municipal de Ceiba me becó y estudié la escuela secundaria en un colegio privado porque era becada por alcaldía. La alcaldía tenía un grupo de becas para niños en riesgo social, y ahí creo que nos becaron como a 4 de mis hermanos, 3 de mis hermanos estábamos becados en un colegio privado. ¿Termina la secundaria? Terminamos la secundaria, dicho sea de paso, me gané la medalla de plata y en la medalla de oro se la ganó un excelente amigo que me encanta, que nosotros éramos, que teníamos como que la misma historia con Luis Bove, ¿verdad? De matrimonios de escasos recursos, familia luchadora, teníamos la misma historia, ¿verdad? Competíamos sanamente, de hecho hasta el sol de hoy seguimos siendo muy buenos amigos, Luis Boves. Ahí me gané la medalla de plata. Después me acuerdo que mi mamá me dijo, bueno, ustedes saben que ustedes son 6 hermanos, ¿verdad? Que no tengo un trabajo estable y que no íbamos a poder seguir estudiando. Pero yo en mi insistencia, le acuerdo que le decía, mamá, chica, soy excelencia académica, me gradué con un 96, ¿cómo va a creer usted que me va a dejar así? Entonces mi mamá me dijo, te voy a dejar a Tegucigalpa donde mi hermana, mi mamá tiene una hermana que en ese entonces tenía 4 hijos, ¿verdad? Y regularmente la gente, cuando venimos de los pueblos a estudiar aquí, la familia casi siempre quiere como que seamos lo que barramos, lo que trapiemos, lo que todo, que apoye, lo que hagamos todo en la casa, ¿verdad? Y entonces ahí estudié donde mi tía, tenía 4 hijos, y el primer semestre yo matriculé, me acuerdo, 6 clases y 3 en el laboratorio, o sea que tenía 9 clases. Entonces pasaba en la universidad de 7 a 9 de la noche, era una cosa. Claro, cuando llegaba a la casa eso me generó conflicto, ¿no? Porque obviamente casi no ayudaba en la casa, pasaba mucho tiempo en la calle, y eso me generó conflicto con mi tía. Y entonces otro tío decidió entonces ayudarme, que ahí sí ya mi tío logró que tuviera un ambiente más estable, como que me entendió más la dinámica y la complejidad de la vida de un estudiante de medicina, ¿verdad? ¿Cómo decide estudiar medicina, doctora? Mi abuelo fue el primer médico afro de Honduras. Creo que mi abuelo era un hombre que servía muchísimo, y creo que el hecho de servir es una razón, y la otra razón, que creo que fue la que más me motivó, es que yo siempre creí que yo no iba a ser empleada de nadie. O sea, dije, yo siempre pensé que yo tenía que ser mi propio empleador, y que medicina era una carrera que además que uno podía servir, uno podía llegar a ser viejito y seguir trabajando. Siempre pensé que iba a ser o médico o abogado, ¿verdad? Y gloria a Dios, logré terminar medicina. Qué bueno, doctora. ¿Qué es lo que más le costó dentro de sus estudios en la medicina? Mire, como yo soy perito mercantil, no soy bachiller, soy perito mercantil. Imagínense, el perito mercantil nunca nos enseñaron nada de química, nada de esas cosas, ¿verdad? Eso fue, creo que los primeros meses para nosotros fue una pesadilla. Pero miren, Dios que siempre le ponía ángeles a uno. En el curso, en el camino, que en la parte ahí que nos matriculamos, nos hicimos amigos 3, Xiomar Hernández, que es otorrino, Alba Castro, que es ginecóloga, y Eunice Tobar, que es pediatra. Mira, nos encontramos y seguimos siendo amigas las 3. Una era maestra, una es secretaria, yo era perito mercantil, y no me acuerdo si la otra también era maestra. Total que éramos como el grupo, como que la que no sabíamos nada de química, nada de biología, y nos hicimos un nudo de amigas. Y entonces nosotros lo que hacemos para lograr entender un poco la clase de química, física y matemáticas, lo que hacíamos era que repetíamos la clase. Es decir, si yo tenía matriculada la clase de 7 a 9, terminaba toda mi jornada en la mañana y en la tarde volvía a repetir la misma clase para que pudiéramos entenderles un poquito más. Era química, biología y física, era la que nos hizo leña, ¿verdad? Pero mire que al final fuimos las notas más altas, ¿verdad? Pero es que nosotros pasábamos metidos en esa física, química y biología, mire, pasábamos doble.
Porque le gustaba lo que estaba estudiando también. Y teníamos este compromiso, ¿verdad? Éramos gente, las cuatro éramos gente de escasos recursos, de gente que venía a los pueblos a estudiar, o sea, es decir, y la verdad que creo que la pobreza nos unió a usted y las ganas de salir adelante, ¿verdad? Qué bueno, doctora, y es bien importante dar a conocer parte de su vida porque muchos hondureños la conocen, saben que ocupa un curul en el Congreso Nacional, pero nadie sabe todo lo que ha tenido que pasar para llegar ahí. Y que más adelante dentro del programa vamos a contar esa historia, cómo surgió el amor a la política, cómo la llevó a ocupar un curul en el Congreso Nacional. Pero vamos a hacer una primera pausa comercial, doctora, para seguir dialogando sobre su historia, ¿verdad? Así que hacemos una pausa comercial, ya retornamos con más de A Fondo.